Después de atentar en contra del aparato productivo del país y de todas las familias bolivianas, finalmente, 24 días más tarde, las principales carreteras del país vuelven a estar transitables, pero dejando un gran agujero económico de más de 2.000 millones de dólares. Nuestro país y Bolivia ha perdido 2.200 millones de dólares. Pedimos a todos los sectores que respeten la Constitución. Y todo esto por apoyar a una persona acusada de abuso a menores de edad y que además trata de perpetuarse en el poder para siempre. Hoy día puede terminarse el bloqueo, puede levantarse el bloqueo. ¿Qué le cuesta al gobierno levantar todos los procesos penales? ¿Qué le cuesta al gobierno? Este juego de poderes entre Arce y Evo solo agravó la crisis que ya se sentía en el país. Una crisis acentuada por la escasez de dólares, el aumento en los precios de la canasta básica y la falta de combustibles. Y es esta última la que aparentemente pondrá punto final a uno de los gobiernos más corruptos, ineptos y autoritarios de la historia moderna en Bolivia. Continúa irregular la venta de diésel y ante esta situación el transporte pesado anuncia bloqueos en distintos departamentos. Pesado hoy se encuentra muy preocupado y está a punto de declararse en quiebra por las ineficiencias de las autoridades del gobierno. El transporte pesado hace filas por semanas para poder llenar un solo tanque de combustible y así poder continuar con la cadena de suministros. Y ya vimos qué es lo que pasa cuando la cadena se rompe. Bloqueos políticos de afines a Evo Morales generan grandes perjuicios a las unidades productivas en Cochabamba. Desde la Cámara Agropecuaria reportan pérdidas en producción agrícola que se quedaron en las carreteras. Toneladas de producción se desechan por los bloqueos. Arce ya sobrevivió a muchos problemas que trajo el modelo económico del MAS, pero la inflación y el gasolinazo encubierto finalmente pondrán fin al peor modelo económico de la historia latinoamericana, la del socialismo del siglo XXI, que entre paréntesis, este modelo acabó con el crecimiento y el desarrollo de países como Argentina o Venezuela, que antes del socialismo eran de los países más ricos en la región. Caracas, the swinging city of Venezuela. Unos la llamaban el millonario de América, otros la Venezuela Saudita. Altos y modernos edificios, enormes autopistas, hoteles de primera en un paraíso tropical, el mayor consumidor de whisky del mundo. Durante muchos años la inflación boliviana estuvo contenida de la peor manera, pero esta se acentuó con la escasez de los dólares, los constantes incrementos en el gasto público y la caída de los ingresos. Asimismo, la inflación promete licuar el ahorro de toda la población, especialmente de la más vulnerable. Pero no solo teníamos una inflación reprimida, sino que también teníamos un crecimiento económico basado en malas políticas como la de agrandar el aparato del Estado, crear y financiar empresas públicas deficitarias, mantener un tipo de cambio fijo, fomentar el contrabando y destrozar el aparato productivo del país. Aunque suene contradictorio, mientras el Estado crecía, las empresas industriales no lo hacían al mismo ritmo o incluso cerraban. Estas empresas no pudieron competir con un tipo de cambio subvencionado ni tampoco con el contrabando. Pero esto el gobierno ya lo sabía y no le importó destruir la competitividad y la producción nacional. Tampoco le importó cerrar miles de puestos de trabajo y trasladar estos al sector informal, y es por eso que hoy en día tenemos noticias como esta. Durante muchos años esto aparentemente funcionó, pero a costa de tener un déficit fiscal. Que por cierto, en el canal tenemos un video que habla sobre el tema. Te dejo en las tarjetas el video si te interesa conocer más. También dilapidó los 15.000 millones de dólares que teníamos todos los bolivianos en las reservas internacionales. Además, endeudó al país hasta alcanzar los 33.000 millones de dólares el año 2023, lo que significa un 72% del Producto Interno Bruto. A continuación, te mostraré una tabla de la distribución de la deuda, tanto externa como interna. Y la deuda interna, como muchos creen, no se refiere a las transferencias que el gobierno central hace a los gobiernos departamentales, ni mucho menos. Es deuda que el gobierno tiene en su gran mayoría con el Banco Central y las AFPs. Recuerda que la deuda es la nueva forma de esclavitud y finalmente también se basó en aumentar la base monetaria. ¿Sabías que durante el gobierno de Arce se imprimieron casi 33.000 millones de bolivianos?
o lo que significa un 51% del papel moneda, o que ahora se tiene planeada una compra por 78 millones de dólares que equivalen a 77 mil millones de bolivianos, o el 90% de la base monetaria. Estos datos son muy importantes conocerlos y quieren decir que en los próximos 2 años, por cada billete de 100 bolivianos que exista hoy en la economía, se meterán al mercado otros 90 bolivianos más. Y por si no lo sabías, el señoreaje es la manera por la cual los políticos nos roban el dinero a toda la población. Todas estas medidas lo único que hacen es devaluar aún más la moneda boliviana y por lo tanto crear más inflación. Por cierto, los datos de inflación para el mes de octubre de 2024 quedarían de la siguiente manera. Recuerda, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y un país lo soluciona con políticas monetarias. Todos estos datos solo se vieron agravados por el terrible comunicado que hicieron desde el gobierno de la libre importación y comercialización de combustibles. Amigos, no podemos liberar el tremendo volumen de importación que representa el combustible sin tener dólares en el Banco Central. Este comunicado solo hizo que el boliviano se devaluara aún más, alcanzando ya una brecha cambiaria del 75% respecto al oficial, y que solo se verá más afectada aún por la época navideña, los aguinaldos, la nueva compra o impresión de moneda por parte del central y el anuncio del riesgo país, que aunque los políticos lo nieguen, somos el país con más riesgo en la región. Pero a todo esto, ¿sabes a qué precio llegaría la gasolina a las estaciones de servicio? Según el presidente de Yacimientos y personas del Ejecutivo, el combustible podría llegar al país a $1 por litro aproximadamente, lo que significaría al tipo de cambio de principios de mes un combustible a 10,50 bolivianos el litro. Y si a esto le incrementamos un 10% para impuestos, fletes, almacenaje, ganancias y demás, la gasolina estaría llegando a los surtidores para la venta a 11,50 bolivianos el litro. Y este es un precio con $1 a 10.50. ¿Te imaginas el precio con $1 a 12 bolivianos? ¿Y sabes cuántos dólares significa la subvención de combustible para Bolivia? Según Yacimientos, la subvención representó para Bolivia entre los años 2012 y 2022 un total de 6.750 millones de dólares, mientras que para los años 22, 23 y 24 el gasto presupuestado era de 3.200 millones, pero el real alcanzó los 5.500 millones de dólares. Esta tabla nos muestra que en 3 años gastamos un 80% del dinero que nos gastamos en 10 años. Habría que ver si el parque automotor o el consumo de las grandes empresas crecieron más de 3 veces, o si solo se compraba el combustible con sobreprecio. Esta tabla también nos muestra que el presupuesto del Estado en cuanto a subvención de combustible se desfasa por más de un 70% al real, y esto lo hacen desde el gobierno para que la asamblea apruebe el presupuesto, pero llegada a la hora de pagar las facturas, se tenga que buscar aún más financiamiento para poder cubrir los gastos reales. Pasaron ya más de 10 días desde que Arce prometiera normalizar el abastecimiento de combustibles en el país, pero las filas para el diésel solo se hicieron más largas. El dólar paralelo vuelve a subir, pasando de 10.50 la segunda semana de noviembre hasta 12 bolivianos la tercera semana. Y esto, como muchos creen o les hacen creer, no es culpa de los especuladores, del clima, los empresarios o de los bancos. Esta crisis es culpa de los ineptos políticos que no pueden diferenciar crecimiento económico con recuperación. Es culpa de estos políticos que no sueltan la teta del Estado y harán hasta lo imposible por seguir en ella. Amigos, toda la información que usamos en estos videos siempre es revisada y obtenida de páginas oficiales del gobierno. No son solo cifras al azar como las que algunos medios usan, y que lo único que hacen es confundir a la población. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Conocías la estructura de la deuda pública? ¿Sabías que el MAS dilapidó todas nuestras reservas? ¿Conocías el alcance del señoreaje en los últimos años? ¿Piensas que la impresión monetaria es innecesaria ya que el dinero se crea de manera digital? ¿Crees que esta emisión ocasiona más inflación? Y finalmente, ¿comprarías una gasolina a 13 bolivianos el litro? Si te gustó el video y te parecieron interesantes los datos económicos de Bolivia, no olvides darle al botón de like, compartir el video con todas las personas a las que les interese la economía del país y suscribirte a mis otras redes sociales, para que así todos podamos difundir la realidad económica del país.
También suscríbete al canal y dale a la campanita para que sepas cuando subimos nuevo video. También de esta manera me dejas saber que te interesa este tipo de contenido. Gracias por el apoyo y hasta el próximo video.